Bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Este tema es muy importante. Prácticamente, si se dan cuenta, siempre venimos con sistemas acuosos. Y entonces, subsecuente a esto, también tenemos que traer a colación la ionización del agua y cómo esa ionización del agua afecta a los ácidos y bases débiles, principalmente los débiles, porque son los más importantes dentro de los sistemas biológicos. Recuérdense que solo hay una pequeña proporción de agua que se ioniza en estado natural. A pH 7 solo hay una pequeña proporción de ella que se ioniza, y el grado de ionización se describe mediante la constante de equilibrio. Eso ustedes lo vieron en analítica 1. Lograron ver eso de la constante de equilibrio y lograban, decían, ¿verdad? La constante de equilibrio, en este caso del agua, va a ser la de los productos entre el reactivo, que sería los iones hidrógeno, los iones OH, entre la concentración de agua, ¿verdad? Y todo eso a una determinada temperatura, que por lo general es 25 grados centígrados. Eso va a generar una constante de agua, ¿verdad? Una constante KW que ustedes vieron en analítica. Saben determinar también la concentración en molaridad de esta, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué que nosotros sepamos todo esto? Porque a partir de esto nosotros podemos determinar, acuérdense que la K, la constante de acidez, y KB, principalmente, aquí vamos a estarnos orientando principalmente con la Ka, con la constante de acidez. Determina si es muy pequeña, mientras más pequeña es más ácido el compuesto, y si es más grande es menos ácido. Entonces todo eso nos va a dar un panorama de cómo se va a comportar determinadas moléculas en determinados sistemas. Quizás solo para recordar, las referencias bibliográficas siempre es la bioquímica, principios de bioquímica de Leninger. Y esta simple y sencillamente va para el capítulo 2, el apartado 2.2. La clase anterior era del apartado 2.1. En esta ocasión es el apartado 2.2. O sea que cada clase no es todo un capítulo, sino son fragmentos de cada uno de esos capítulos. Y les recomiendo, bueno, les pido que lo vayan a estudiar directamente del libro, porque no podemos abarcar todo en el pequeño tiempo que tenemos que condensar. De hecho, cada vez nos dicen que tenemos que hacerlo con tiempos más reducidos, más reducidos. Entonces es importante que ustedes vayan al libro, ¿verdad? Para poder profundizar, porque va a estar todo, las evaluaciones van a ser en base al libro. Entonces, no hay excusa, desde ya se les está advirtiendo, todo es en base al libro. Muy bien, vamos a iniciar y decimos que el agua, en sí el agua tiende ligeramente, muy, muy, muy ligeramente a ionizarse. Y podríamos mencionar de que lo puede realizar de esta forma. Miren, acá, ¿verdad? El agua, que su fórmula química H2O, se ioniza a través de una reacción en equilibrio, porque es una reacción en equilibrio. Se ioniza en iones hidrógeno y también en iones hidroxilo. Ahora, estos iones hidrógeno y iones hidroxilo, los iones hidrógenos, prácticamente es muy muy difícil que se forme como tal. Por lo tanto, la parte biológica que nos puede explicar de una mejor forma esto es de que una molécula de agua junto con otra establecen un puente de hidrógeno, y puede tender esta molécula a abstraer el hidrógeno de esta molécula de agua, formando un ion. Este ion se le vamos a denominar el ion hidronio, y también vamos a tener un ion hidroxilo. Ahora, esa tendencia para
¿Cómo podemos comprobar que el agua se está ionizando? Solamente lo podemos hacer a través de la conductividad eléctrica. El agua pura tiene una determinada conductividad eléctrica y se puede determinar de que esto significa de que se está ionizando. Y podemos ir viendo cómo va aumentando la conductividad eléctrica conforme nosotros vamos agregando algunos solutos dentro de la solución acuosa. Entonces miren una salmuera, por eso es que para conducir la electricidad fácilmente en el agua se le agrega, o sea, habían experimentos donde solamente el agua como tal no conducía muy bien, no era el mejor conductor de la electricidad, pero si le colocábamos un poco de cloruro de sodio, como haciendo una salmuera, una solución salina, aumenta inmediatamente la conductividad porque ya la conductividad va realizándose a través de los iones cloro y sodio y no solamente a través de los iones hidrógenos. Ojo con esto, fíjense bien, dentro de los sistemas, biológicos existe un movimiento que se le denomina salto de protones. ¿Qué es este salto de protones? Realmente eh, hay movimientos de protones a grandes distancias, pero ¿cómo se puede dar esto si realmente los movimientos de protones son todos a corta distancia? Pero ¿cómo puede darse un movimiento de protón a larga distancia? Se da por un fenómeno denominado salto de protón, que no es nada más ni nada menos que podemos observar aquí un ion hidronio, le cede un protón a esta molécula de agua. Esta molécula de agua ya como forma de ion hidronio se la va cediendo y así sucesivamente hasta llegar a la última molécula de agua del sitio donde se va a formar el ion hidronio y se va a ceder ese protón. Entonces es importante destacar de que existen saltos de protones que son a corta distancia para finalmente movilizar un protón a larga distancia. Bueno, acá, si se dan cuenta, vamos a ver un poco con respecto a la ionización del agua y cómo ésta se expresa. Principalmente se expresa mediante una constante de equilibrio, ¿verdad? Esto lo vamos a ver así rápido porque ustedes ya lo ven un poco en analítica. Si consideramos esto como nuestra ecuación de donde partimos para poder sacar nuestra constante de equilibrio, como ustedes saben, la constante de equilibrio va a estar dada entre la concentración de los productos entre la de los reactivos, que en este caso solo es el agua. Ahora, la concentración de agua, cuando podemos sacar una concentración de agua pura a una temperatura, ojo con esto, temperatura estándar de 25 grados centígrados, y tenemos que dividir gramos de agua entre masa molecular. Son como aproximadamente gramos de agua en un litro, o sea, 1000 gramos de agua entre el peso molecular del agua, que es 18, más o menos queda un valor de 55.5. Ahora, si ese valor, esa es la concentración del agua pura, 55.5 molaridad, en forma de molaridad, este pasa a este lado a multiplicar con la constante de equilibrio y nos queda de esta forma. Ahora, podemos podemos decir de que también tenemos por conductividad eléctrica, se ha determinado que el agua presenta una constante de ionización, o sea, una constante de equilibrio de aproximadamente 1.8 por 10 a la menos 16. Entonces ya tenemos este valor, entonces esto le podemos decir que es la constante de equilibrio del agua, por eso le colocan KW, que es igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH según ecuación, ¿verdad? Y este valor este producto nos da un valor de 1 por 10 a la menos 14. Yo sé que todo esto ya lo estudiaron, solo es para medio recordar. Y luego,
se dice que el agua en estado puro está completamente, o sea, está igualmente disociada, ¿verdad? Si hay tanto de iones hidrógeno, lo mismo habrá de iones OH, por lo tanto se puede decir de que es lo mismo y por lo tanto se eleva al cuadrado para determinar directamente la constante de la concentración de cada uno de ellos. Entonces solamente le sacamos raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada a esta constante de agua, que 1 por 10 a la menos 14, y eso nos da un valor de 1 por 10 a la menos 7. ¿Qué sería esto? Esas son las concentraciones de agua y lo mismo sería para concentraciones de hidróxido. Obviamente, dependiendo de la naturaleza de la solución, si es más ácida, esto es cuando tenemos un pH de 7, cuando tenemos pH más bajos o más altos de 7, va a variar las concentraciones naturalmente o sea, de iones hidrógeno o iones OH. Bueno, vamos a hablar un poco con respecto a la escala de pH representada por las concentraciones de iones hidrógeno y iones OH. Lo primero que tenemos que definir es el pH. Fíjense bien, pH no es nada más ni nada menos, yo sé que ustedes ya lo vieron, que es menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Ese es el pH. El pOH fuera diferente, ¿verdad? Pero naturalmente en bioquímica hablamos mucho de pH y así lo manejamos y por lo tanto también tenemos una escala, ¿verdad? Entre 0 y 14, que es una escala logarítmica, no es aritmética, acuérdense bien de eso. Por lo tanto, es importante decir que el pH de dos soluciones difiere en una unidad de pH significativas, que una solución tiene una concentración de iones hidrógeno 10 veces superior a otra si varían en una. Entonces, dentro de esa escala de pH existen diferentes eh, fluidos, ¿verdad? Diferentes fluidos corporales que tienen un pH determinado y de hecho el pH es uno de los factores más importantes a controlar dentro de una unidad hospitalaria. ¿Por qué? Por ejemplo, el pH de la sangre. El pH de la sangre tiene un pH aproximado de 7,4, ¿verdad? Ahí están las lágrimas, el agua de mar, el huevo, ¿verdad? Tiene un pH más o menos por ahí algo neutro. Todos sabemos que pH 7 es neutro, arriba de pH 7 es básico y abajo de pH 7 es ácido. Y tenemos diferentes, miren, si existen diferentes variaciones en estos pHs, por ejemplo, en el de la sangre no puede existir demasiada variación, por lo tanto, el cuerpo tiene, fíjense, cuando nosotros nos tomamos un refresco de cola, cualquiera, miren qué pH tiene, ¿verdad? Un vino, una cerveza, tiene pHs muy ácidos. Entonces, el pH ácido es donde mayormente se produce una enfermedad. Casi siempre en acidosis es que hay mayor tipo de enfermedades. Por ejemplo, el cáncer es muy factible en pHs ácidos. Entonces, es importante que existan mecanismos de amortiguación, ¿verdad? Como buffers que existen dentro del cuerpo para poder establecer de que existe un pH determinado y no variar tanto. Por ejemplo, el pH gástrico puede variar bastante dependiendo del tipo de comida que hemos tenido, ¿verdad? Se puede generar ese cambio de pH que luego se reconstituye fácilmente. Y así es muy importante que vayamos viendo todos estos cambios de pH que pueden existir. Bueno, vamos a hablar un poco con respecto a algunas constantes de disociación ácida, características de ácidos y bases débiles. Como todos tenemos entendido, tenemos ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. Para, eh, para definir un ácido fuerte, si ustedes se recuerdan, esto también ustedes ya lo vieron, va a ser bien breve, son aquellos que se disocian completamente, mientras que los ácidos y bases débiles
son aquellos que no se disocian completamente, ¿verdad? Entonces podemos decir de que un ácido es un dador de protones, mientras que una base es un aceptor de protones. Entonces también podemos identificar una reacción de un ácido débil de esta forma, miren, de forma en equilibrio, cediendo un protón. Ahora, para determinar una constante de equilibrio que nosotros le vamos a llamar que es una constante de disociación ácida o constante ácida de disociación, es como normalmente nosotros lo entendemos como un Ka, ¿verdad? Que es el mismo constante de equilibrio. Y también es importante que esa constante de disociación, también al tratarla como menos el logaritmo de Ka, nos da un dato muy importante que es el pKa, que ya es en relación al pH. Y eso es muy, muy importante para los ácidos débiles. De hecho, cada ácido, cada sustancia tiene un pKa específico, ¿verdad? Un pKa específico que lo caracteriza. Y acá, si ustedes se dan cuenta, existen diferentes tipos de ácidos. Hay ácidos monopróticos, hay ácidos dipróticos y ácidos tripróticos. Por ejemplo, el ácido cítrico, el ácido acético es un ácido monoprótico. Miren, acá se encuentra justamente con su pKa y el pH más o menos, donde es que va a ir presentando ese pKa. Ese pKa lo vamos a identificar en las curvas de calibración, en las curvas donde se hace concentración contra pH, podemos irlo haciendo y se puede determinar el pKa de una sustancia. También tenemos el ion amonio, ¿verdad? Con su respectivo pKa. Ácidos dipróticos tenemos el ácido carbónico, también tenemos a la glicina, ¿verdad? Y el grupo carboxilo. También tenemos como ácidos tripróticos al ácido fosfórico, para presentar eh, tres aspectos, prácticamente como son monopróticos, solo presenta un rango donde va a presentar como un sistema buffer, tampón, y el diprótico presenta 2 y el triprótico presenta 3. Bueno, también vamos a hablar un poco con respecto a las curvas de titulación. Estas curvas de titulación, ustedes ya en analítica ya hicieron titulaciones, hicieron valoraciones. En esas valoraciones ustedes determinaban equilibrios, ¿verdad? Hacían titulaciones ácido-base. Por ejemplo, hay curvas de titulación y en esas curvas de titulación que uno va realizando tenemos el valorante, que en este caso por lo general es hidróxido de sodio a una concentración determinada y queremos determinar la concentración de un ácido, ¿verdad? Entonces lo que se va realizando es ir agregando pequeñas porciones de la base al ácido en solución y obviamente comenzamos, imaginemos acá, tenemos el ácido acético, está siendo valorado, 1 molar está siendo valorado con un ácido hidróxido de sodio 0.1 molar. Los dos son 0.1, perdón ahí. 0.1 molar ácido acético, 0.1 molar hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué está pasando? Se toma con un potenciómetro, por lo general, y lo más adecuado es un pHímetro, ¿verdad? Un potenciómetro. Vienen y se toma sin ninguna, miren, concentración de hidróxido de sodio agregada. Entonces, y sin ninguna está un pH aproximadamente, asumamos que de 2 aproximadamente, es un cálculo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando agregamos las primeras gotas de hidróxido de sodio? Va aumentando, ya va llegando 4, miren, y acá se forma en todo esto se sigue agregando 0.1, 0.1, 0.1 de hidróxido de sodio y lo que va pasando es de que este ácido acético, no lo menciona el libro, pero
es como un sistema tampón. Este laxo, miren, es un sistema tampón el que está realizando. Lo importante también acá es que experimentalmente a través de esta valoración podemos obtener un dato del pKa. ¿Qué era el pKa? No les había mencionado, pero si estamos hablando de un ácido, mientras más fuerte es el ácido, el pKa va a ser más bajito. Entonces, ¿por qué? Porque es una escala logarítmica. El pKa, acuérdense que es nada más que el menos el logaritmo natural, perdón, sí, menos el logaritmo de Ka, ¿verdad? De la constante ácida de asociación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Como este está en escala logarítmica, es un valor en base a pH. Entonces, se asume que a este valor es el valor de pH, donde la concentración de ácidos, fíjense, la concentración del ácido está a la mitad, o sea que cuando vamos agregando hidróxido de sodio, naturalmente los iones hidrógeno que se encuentran ahí se fusionan, se reaccionan con el OH del hidróxido de sodio y forman agua. Ahora, para mantener el equilibrio de la constante de equilibrio de este ácido, ¿qué es lo que hace el ácido? Suelta más, libera más iones hidrógeno. Al liberar más iones hidrógeno, lo que va a ocasionar es de que eso es simple y sencillamente para mantener la constante de acidez, pero llega un momento donde la concentración del ácido junto con la concentración aquí en este caso del ácido acético con su base conjugada son iguales. En ese momento, cuando la concentración del ácido y su base conjugada son iguales de esa sustancia, ese es el pKa. Ese es el pKa. Y en todo esto, como les menciono, forma un sistema de tamponamiento, una región de tamponamiento que puede servir a ese rango de pH entre 3,76 y 5,76 puede amortiguar lo que ustedes veían en analítica, pues puede ser un sistema tampón en cualquier experimento, ¿verdad? Igual nosotros lo tenemos, solo para irles adelantando un poco, igual nosotros tenemos en nuestros sistemas biológicos. Tenemos diferentes sistemas tampones para poder que el cuerpo logre mantener una concentración un pH determinado. Entonces, eso es muy, muy importante que ustedes lo vayan entendiendo. Ahora, acá, si se dan cuenta, es una comparación de las curvas de titulación de tres ácidos débiles, ¿verdad? Tenemos el ácido acético, ¿verdad? También tenemos el amoníaco y también tenemos se me ha olvidado el nombre, si mal no me recuerdo, es el dihidrógeno fosfato. El dihidrógeno fosfato. La cuestión es de que cada uno de ellos, miren, son monopróticos los ácidos, y lo que está pasando, bueno, en esta escala son monopróticos, podría soltar otro más, pero fíjense bien, ¿qué es lo que está pasando acá? Este es del ácido acético, este es del dihidrógeno fosfato, y este es del amoníaco, del ion amonio. Ahora, fíjense bien, cada uno de ellos, ¿quién es el más ácido de todos ellos? El ion amonio, por naturaleza, sabemos de que es una base débil, ¿verdad? Y el más ácido sería el ácido acético. Y lo podemos identificar fácilmente por el pKa que tiene de 4,76. Miren, va aumentando a 6,86 y aquí a 9,25. Entonces, cada uno de ellos también tiene una región de tamponamiento, ¿verdad? Acá lo podemos observar. Acá son los ml, los punto 1 ml de hidróxido de sodio, punto 2, punto 3, punto 4 y así sucesivamente, para poder determinar en sí
una curva de calibración y poder podemos determinar la región de tamponamiento de esta sustancia y el pKa que tiene esa sustancia. Entonces, a menor pKa significa que es un ácido más fuerte, por lo tanto, tiende a liberar más fácilmente un hidrógeno. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Gracias por la atención prestada. Ojo chicos, vayan a ver el capítulo del libro, siempre se lo recomiendo. Muchas gracias, muy amable. Cualquier duda, comentario, favor háganmela llegar y con gusto estamos para podernos ayudar. De hecho, siempre les he mencionado que si necesitan alguna ayuda, alguna explicación, estamos para poderles servir. Feliz día.